Hoy vamos a empezar con temas introductorios, principalmente vamos a empezar introduciéndonos en el tema de qué es la ecología, qué es lo que estudia la ecología, algunas características propias que tienen los sistemas ecológicos, algunos principios básicos y también algunos ejemplos de ramas y aplicaciones de la ecología. En la segunda parte vamos a empezar con los métodos que se utilizan para estudios en ecología, que en realidad son un poco particulares, pero se basan en el método científico, o sea que partimos de que tenemos alguna pregunta que queremos contestar, para lo cual formulamos algunas respuestas que nosotros pensamos que son las correctas y que son las hipótesis. De ahí derivamos predicciones en los sistemas que estamos estudiando y luego entonces vamos a ejecutar algún estudio, algún experimento, algún diseño de investigación para poder responder a nuestra pregunta. Vamos a distinguir entre estudios que son observacionales y estudios que son experimentales. Principalmente la diferencia es que cuando yo hablo de experimento estoy implicando que estoy haciendo alguna manipulación de alguna variable. Entonces vamos a empezar a ver qué es lo que distingue a la ecología, porque muchas veces vemos que en la vida diaria se habla de ecología, pero también se habla de ecologismo, de ambientalismo, de conservacionismo, se habla relacionado con la ecología del manejo de recursos o del desarrollo sustentable. ¿Cuál es la diferencia que hay entre todos estos términos? Bueno, principalmente la ecología es la ciencia que estudia la relación de los organismos con su medio ambiente, o sea, es una rama de la biología. Mientras que el ecologismo, el ambientalismo, el conservacionismo pueden utilizar herramientas de la ecología, pero son más que nada posturas frente a problemas ambientales y no necesariamente se basan en el estudio científico de los sistemas sobre los cuales están hablando. La mayor parte de las veces sí, pero no es necesario porque es como una postura frente a determinados problemas. El manejo de recursos es la utilización que hace el hombre de los recursos naturales. Y eso está relacionado con la ecología, porque para poder hacer un manejo de los recursos de manera que no se agoten y que puedan seguir estando disponibles, no solo para nosotros, sino para generaciones futuras, hace falta que estos se manejen teniendo en cuenta la renovación, teniendo en cuenta la ecología. Y a su vez hay un término que está relacionado con esto, que es el desarrollo sustentable, que se refiere a que la sociedad humana tiene que poder desarrollarse, tiene que poder brindar bienestar y elementos necesarios a todos los hombres, pero eso tiene que ser compatible con que también sea utilizable los materiales y los distintos procesos que llevan a cabo los sistemas por las generaciones futuras. O sea, sustentable quiere decir que se pueda mantener en el tiempo. Entonces, volvemos a que la ecología es una rama de la biología, es una ciencia, a diferencia de los otros términos. Bueno, a lo largo de la historia hubo distintas definiciones de la ecología. El primero que habló de ecología fue Haeckel en 1866 y dijo que era el estudio comprensivo de la interrelación de los organismos con el medio. O sea, la ecología es el estudio de la relación de los organismos con el medio ambiente, físico y biótico. Otros autores le fueron agregando algunos elementos, como André Huerta en el 61 decía que era el estudio científico de la distribución y abundancia de los organismos, o sea, a dónde están y en qué abundancia están. Acá no le metió lo de la interrelación de los organismos con su medio, pero estaría en cierta manera implícito, porque al relacionarse con el medio es que se determina dónde van a estar y en qué abundancia van a estar. Por otro lado, Krebs le agrega a la definición de André Huerta que es el estudio científico de las interacciones. O sea, lo que Krebs considera que es más importante en la ecología son las interacciones entre los distintos organismos y el medio ambiente. Likens y Borman, de nuevo, la misma definición, pero le agregan destacando que son importantes las interacciones entre los organismos, el medio ambiente y con el flujo de materia y energía. Por último, Margalef considera que la ecología es la biología de los ecosistemas, o sea que considera que el nivel de organización del ecosistema
es el más importante para estudiar y que engloba a todos los otros niveles de organización que estudia la ecología. Más adelante vamos a ver lo que son los ecosistemas, los distintos niveles de organización que estudia la ecología. Lo que podemos ver de estas distintas definiciones de la ecología es que los ecólogos buscan describir los sistemas, pero también entender y saber por qué están funcionando. De esta manera se puede llegar a predecir qué va a suceder en el futuro, se puede llegar a manejar, o sea, hacer algunas acciones como para que sucedan determinadas cosas en los sistemas ecológicos y controlar, por ejemplo, controlar a una especie que sea plaga para que no aumente tanto. En este caso, para poder controlar una especie, uno tiene que conocer qué es lo que determina su crecimiento, o sea, tiene que conocer su ecología. Por otro lado, para hacer un estudio en ecología, ¿cómo lo vamos a enfocar? Va a depender principalmente del tipo de pregunta, de cuál es el objeto de estudio, por ejemplo, si es un animal, es una planta, si es un organismo grande, si es un organismo chico, si tiene un ciclo de vida largo, si tiene un ciclo de vida corto. Después las escalas espaciales y temporales, qué escala yo voy a abarcar, si voy a estudiar en una escala de muchos kilómetros o voy a estudiar en una escala muy chiquita, de metros, por ejemplo, estudiando comunidades que se desarrollan en las axilas de las hojas, y también una escala temporal, cuánto tiempo va a abarcar mi estudio, que también depende de la pregunta y del objeto de estudio. Por otro lado, el enfoque va a depender de las herramientas que uno tiene disponibles. O sea, uno no puede pretender hacer un trabajo si no tiene determinados elementos. Por ejemplo, yo quiero estudiar movimientos de animales, si no tengo plata para comprar radiocollares, no me puedo plantear hacer un estudio con radiotelemetría. Tendría que intentar ver cómo se mueven de alguna otra manera, por ejemplo, poniendo trampas y viendo dónde los recapturo, si son roedores, o, por ejemplo, también para roedores nosotros utilizamos ponerles un polvito fluorescente que va dejando un rastro, o ponerle un hilito que se desenrolla y va dejando sus huellas en el ambiente, y entonces uno puede seguir por donde anduvo siguiendo el hilo. ¿Cuál es el objeto de estudio de la ecología? O sea, ¿qué es lo que vamos a estudiar? Bueno, teniendo en cuenta los distintos niveles de organización de la materia, desde las partículas subcelulares, las células, los tejidos y los órganos, pasamos a los individuos. Recién este es el nivel de organización en el cual se centra la ecología, porque la ecología es el estudio de la interrelación de los organismos con el medio. Los individuos son la primera unidad que tiene una relación independiente con el medio ambiente. O sea, un órgano, un corazón, un estómago, no se puede relacionar de forma independiente con el medio del resto de los órganos que forman al individuo. Entonces, por eso es que la ecología se centra en niveles de organización superiores al individuo. Entonces, vamos a pasar de los individuos a las poblaciones, las comunidades, los ecosistemas y la biosfera. Cada uno de los niveles de organización, ya lo deben haber visto en otras materias, engloba el anterior. O sea, las células están formadas por partículas subcelulares, los tejidos por células, los órganos por tejidos, los individuos por órganos, las poblaciones por individuos y así. Pero cada uno de estos niveles tiene algunas características propias que los llamamos características emergentes. ¿Qué quiere decir que son características emergentes? Quiere decir que no son la suma del nivel anterior, sino que derivan de la interacción de los elementos del nivel anterior y que entonces se van a comportar de una manera propia, única del nivel de organización. Por ejemplo, las características individuales no las puedo explicar describiendo cada uno de los órganos que forma un individuo. Al interactuar los órganos entre sí, van a tener un comportamiento que es propio del nivel de individuo. A eso es a lo que llamamos característica emergente. Bueno, dijimos que el primer nivel de organización que estudia la ecología es el del individuo.
En este caso, principalmente lo que se estudia son las respuestas que tienen los organismos frente a un medio ambiente. Por ejemplo, la respuesta que tienen los organismos para mantener más o menos la temperatura independientemente de las condiciones. Las lagartijas usan para mantener la temperatura corporal cuando hace frío, toman sol, se apoyan sobre piedras calientes o, por ejemplo, el estudio también puede incluir las adaptaciones que presentan a distintas condiciones ambientales. Por ejemplo, el presentar espinas, el tener determinadas raíces o órganos que le permitan flotar en las plantas acuáticas, o algunos tipos de hojas particulares que le permiten pasar el invierno sin que se caigan las hojas. La rama de la ecología que estudia principalmente el nivel individual es la ecología del comportamiento y también la ecofisiología. Cuando hablamos del nivel de poblaciones, estamos hablando de un conjunto de individuos que pertenecen a la misma especie y que conviven en un tiempo y lugar. Acá hay un cierto problema con la definición porque ¿a qué llamamos convivir en un tiempo y a qué llamamos convivir en un lugar? O sea, ¿a qué escala de tiempo nos estamos refiriendo cuando decimos que están en el mismo tiempo? O sea, ¿nosotros somos la misma población que vivía en 1810 o somos una población diferente? Vivir en la ciudad de Buenos Aires hace que pertenezcamos a una población, pero los que viven, por ejemplo, en Río Negro no pertenecen a nuestra misma población, o sí hay una población de la Argentina. Esto es un poco, cuando uno trabaja en poblaciones, por ahí es arbitrario, qué considera que va a ser el límite de la población en cuanto al tiempo y al lugar. Pero una cosa que es importante para tener en cuenta individuos que pertenecen a una misma población es que sobre ellos están actuando los mismos factores bióticos y abióticos y que están involucrados en los mismos procesos. Y una de las características también que tiene que haber para que los individuos pertenezcan a una misma población es que haya un flujo génico entre ellos. Cuando yo estudio a nivel de población, principalmente lo que se estudia son cuáles son las causas o cómo también varía la abundancia en el tiempo y en el espacio. O sea, estudios clásicos a nivel de ecología de poblaciones fueron, por ejemplo, los ciclos que describían las liebres en el hemisferio norte, que mostraban picos cada tanto, o sea, una abundancia muy grande cada tantos años, y también periodos de muy baja abundancia. Y la cosa que llamaba la atención es que, a su vez, los linces, que eran los principales predadores de la liebre, mostraban ciclos semejantes, con menos abundancia, pero un poco corridos de las liebres. Entonces, esto llamó la atención de las compañías que explotaban las pieles de los linces, porque veían que había años que se capturaban un montón y años que se capturaban poco. Entonces empezaron a describir estos ciclos y también se vio que la liebre acompañaba. Bueno, una de las grandes preguntas en la ecología de poblaciones, ¿qué es lo que determina justamente estas variaciones en el tiempo? ¿Y por qué hay algunas especies que describen ciclos, pero otras que no los describen? A nivel de comunidades pasamos a tener un conjunto de poblaciones, pero de distintas especies, y que están coexistiendo también en un tiempo y lugar. Ahí, a lo mismo que en el caso de las poblaciones, uno tiene que tener en cuenta, bueno, qué es lo que va a considerar que están en el mismo momento y en el mismo lugar. Las características principales que estudiamos de las comunidades son qué especies las están formando, qué relaciones tróficas hay entre ellos, o sea, quién se come a quién, y también otros tipos de interacciones, como por ejemplo las interacciones positivas, como entre las plantas y sus polinizadores. Cuando pasamos a nivel de ecosistema, ya estamos involucrando no solamente a los seres vivos, sino también al ambiente físico. O sea, el ecosistema es la comunidad más el ambiente físico. Y las principales características de los ecosistemas que estudiamos son cómo es el flujo de la materia y energía entre los organismos y entre ellos y el medio. Por ejemplo, cómo es la fijación
de dióxido de carbono para formar a los hidratos de carbono a través de la fotosíntesis por las plantas, cuál es la intensidad lumínica en un sitio, cuál es la producción primaria, qué disponibilidad hay de distintos nutrientes, del agua. Entonces estamos viendo, analizando a los organismos interactuando con el medio ambiente físico y también entre sí. Les dije que había algunos principios básicos en ecología que en realidad también se corresponden con eh, las características de los sistemas biológicos en general. Una de las cosas es que son entidades físicas, o sea que dependen de las propiedades físicas y químicas de la materia. O sea, el cómo funcionen los sistemas ecológicos va a depender de estas propiedades físicas y químicas. Por ejemplo, que el agua hierve a 100 grados, que la sal se disuelve en el agua o eh, bueno, muchísimas de las propiedades físicas y químicas de la materia van a determinar el cómo funcionan los organismos y a su vez los sistemas ecológicos. Una de las características también es que hay un intercambio permanente de materia y energía con el entorno. O sea, la energía ingresa principalmente a través de la radiación solar, pero la energía se va perdiendo. Asimismo, la materia ingresa en los sistemas, puede reciclarse, pero en muchos sistemas ecológicos también la materia se puede perder. Entonces, hay un intercambio permanente de materia y energía entre los sistemas ecológicos y el medio ambiente. Para que los sistemas puedan seguir funcionando, hace falta un ingreso permanente de energía. Después, otra característica es que los sistemas ecológicos cambian con el tiempo, o sea que no son estáticos, no se mantienen inmutables a lo largo del tiempo, y que la interacción de los individuos con el ambiente, de acuerdo al genotipo que tengan y el fenotipo que se exprese, va a determinar el éxito reproductivo. Y de ahí entonces haya individuos que, debido a sus características, tienen distinto éxito reproductivo, tienen más descendientes y sus características entonces van a ir predominando a lo largo de las generaciones a través del proceso de la selección natural. Bueno, Mackenzie, Ball y Beard en 2001 plantearon una serie de reglas como para tener en cuenta cuando uno trabaja en ecología. Una tiene que ver con lo que le decía de la diferencia entre ecología, ecologismo, ambientalismo, que es que la ecología es una ciencia independiente de las posturas frente a los problemas ambientales. Si, por ejemplo, a nosotros nos encargan hacer un estudio sobre el impacto ambiental de una determinada obra, puede ser que a nosotros a priori nos parezca mal que se haga esa obra, eh, nos parece que va a afectar o que sería mejor que no se hiciera, que se dejara el ambiente como está. Pero si hacemos un estudio y resulta que esa obra no va a causar un daño en los organismos, tenemos el deber de atenernos a ese resultado. O sea que, independientemente de nuestra postura frente al problema, tenemos que hacer caso o no ignorar un resultado científico. Y también tenemos que abordar el enfoque del estudio en una manera independiente, objetiva de nuestra postura. Bueno, la ecología se basa mucho, o sea, muchas explicaciones en ecología tienen que ver con la teoría evolutiva y la teoría de la selección natural. O sea, el gran paradigma, un marco teórico muy fuerte en ecología es el de la selección natural. Y hay que tener en cuenta que la unidad sobre la que actúa la selección natural es el individuo, el que se va a reproducir más o menos de acuerdo a sus características es el individuo. Bueno, también otra cosa sobre la que llama la atención Mackenzie y los otros autores es que los sistemas ecológicos son muy complejos, hay muchas cosas que están interactuando, pero para poder entender o para poder sacar algo en limpio de cómo están funcionando,
es necesario capturar los procesos fundamentales, o sea, tratar de encontrar cuáles son los procesos más importantes que están determinando cómo funciona un sistema, al margen de que pueda haber otro montón de cosas que están pasando, pero que no son las determinantes. Relacionado con esto, consideran que las anécdotas son peligrosas, o sea que no se genera conocimiento científico acumulando descripciones. Uno tiene que poder entender el cómo funcionan las cosas, el por qué tienen determinadas características, no solamente describir muchísimo. Yo puedo describir hasta el último detalle a un sistema y no avanzo nada en el conocimiento de cómo es lo que funciona. Eso es una frase que dijo Krebs, que es un ecólogo muy reconocido y que tiene libros publicados de ecología, que es alguno de los que nosotros les recomendamos como lectura de la materia. Bueno, otra característica es que hay jerarquías en las explicaciones, o sea, hay explicaciones de distinto nivel para lo que puede suceder, lo que llamamos las causas próximas y las causas últimas. Las causas próximas de un suceso son las causas inmediatas que hacen que suceda determinada cosa. La causa última es la causa que está más allá y que muchas veces tiene que ver justamente con la evolución. Supónganse que ustedes tienen un grupo de ovejas y hay un lobo. Hay una oveja que está enferma y que entonces camina más despacio. Entonces, cuando se acerca el lobo y todas salen corriendo, esa oveja se queda retrasada y entonces el lobo la mata y se la come. ¿Cuál es la causa próxima? O sea, la causa inmediata de la muerte de la oveja es la muerte por el lobo, o sea, el lobo. Sin embargo, si esa oveja no hubiera estado enferma y no hubiera estado caminando más despacito, no se hubiera muerto. Eso sería la causa última, la causa que está detrás. Esto es un ejemplo, pues cuando ustedes empiecen a leer trabajos en ecología, van a poder ver otros ejemplos de este tipo de cosas. Por ejemplo, ahora se me ocurre otro ejemplo acerca de la migración de las aves. Muchas aves migran cuando los días se acortan, se van de lugares que van a estar en donde se avecina el invierno, se van hacia lugares donde va a ser verano. Entonces, pero sin embargo, a lo que responden es al fotoperíodo. El fotoperíodo, o la duración del día y la noche, no les afecta tanto, están respondiendo en realidad a la necesidad de escapar a las bajas temperaturas. Entonces, la causa próxima de que se vayan es el fotoperíodo. Sin embargo, la causa última, la verdadera causa que le va a influir sobre su éxito reproductivo, sobre su capacidad de supervivencia, es la temperatura del ambiente, que sería la causa última. Bueno, otra cosa que hay que tener en cuenta es que los organismos en la naturaleza tienen múltiples restricciones que tienen que ver con sus características y también con el medio ambiente que se desarrolla. Un organismo no puede desarrollar en determinado momento su máximo potencial, sino que siempre, aparte, ese máximo potencial también está limitado por ejemplo, características evolutivas. Una especie que evolucionó en el trópico va a estar limitado, por ejemplo, en su respuesta frente a temperaturas bajas, porque no está preparado como para responder a esto. Otro aspecto que hay que tener en cuenta cuando uno estudia ecología es que la historia juega un papel importante. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que lo que nosotros estamos viendo en determinado momento en un sistema depende no solo de lo que pase en este sistema en el momento, qué características tiene este sistema en este momento, sino que también de lo que pasó antes en el sistema. Entonces, hay que tener en cuenta cómo eran las circunstancias previas al momento en el que uno está estudiando. Yo, por ejemplo,
estudio ratones y estudio ratones en campos de cultivo. Si, por ejemplo, a mí me interesaba saber si había más ratones en los campos de maíz que en los campos de soja. Pero cuando iba y elegía campos de maíz, campos de soja, había algunos campos que antes que el maíz o la soja habían tenido trigo, por ejemplo, y otros habían tenido lino. Entonces, el cultivo previo me estaba influyendo sobre la cantidad de ratones que había en el maíz y la soja. O sea, yo no podía analizar qué pasaba con el maíz y la soja independientemente de lo que había sucedido con el cultivo anterior. Bueno, acá se los estoy contando un poco en una escala de tiempo relativamente corta, pero el papel de la historia puede jugar, eh, puede influir también en otras escalas de tiempo. Y otra cosa que hay que tener en cuenta es que hay elementos de azar. De golpe hay sucesos que ocurren y que influyen sobre lo que va a pasar en un sistema y que se deben al azar. O sea, no todo es totalmente determinístico en los sistemas ecológicos. Bueno, a lo largo del desarrollo de la ecología hubo varios cambios. Entre otras cosas, hubo cambios en las ideas predominantes y los paradigmas. Por ejemplo, antes se hablaba permanentemente de que los sistemas estaban en un permanente equilibrio, que fundamentalmente era el hombre el que llevaba al desequilibrio de los sistemas. Después se analizó que en realidad muchos sistemas están permanentemente yéndose del equilibrio, manteniéndose como en una situación de equilibrio dinámico, no que era todo el puro equilibrio. Después también sucedieron cambios en el medio ambiente. Antes los ecólogos se centraban principalmente en tratar de estudiar a los sistemas que eran naturales y eran homogéneos, no eran tan variables en el espacio, y debido a la intervención humana los sistemas se han fragmentado, se aumentó en cierta manera eh, la heterogeneidad en cuanto a que aparecieron paisajes que tienen que ver con el hombre, por ejemplo, las ciudades o los campos de cultivo o lugares industriales, y eso hace que los ambientes naturales estén como fragmentados, o sea que un espacio continuo fue subdividido en espacios más chicos, en fragmentos. Entonces, el medio ambiente que nosotros estamos estudiando ahora, en la mayor parte de los casos, tiene una intervención del hombre. Prácticamente todos los sistemas están teniendo un efecto del hombre. Después también cambiaron muchísimo las herramientas. Ahora contamos con sensores remotos, con imágenes satelitales, con cámaras trampa, con drones. Por ejemplo, muchos colegas de acá, para estudiar qué pasaba a nivel de la copa de los árboles, tenían que treparse a los árboles, mientras que ahora con los drones pueden llegar a ver qué sucede en esos niveles. Después hay mucha utilización de herramientas moleculares que no estaban disponibles en otros momentos, por ejemplo, que son útiles para saber el rango de movimiento de los individuos. Uno ve qué parecido hay genético entre ellos, y cuanto más diferentes sean, la hipótesis es que no se están moviendo y reproduciéndose entre ellos. Y también un cambio muy grande es en la capacidad de procesamiento de datos. En mi época, cuando yo empecé, cuando estaba haciendo la tesis, teníamos que cargar todos los datos en una maquinita de calcular que ni siquiera calculaba los promedios. Ustedes ahora tienen disponibles las computadoras, se equivocan en algo, bueno, dice, voy a probar este análisis estadístico, voy a probar este otro. O sea, la capacidad de procesamiento cambió muchísimo. Por otro lado, también cambiaron los desafíos que tiene el hombre frente a que actúa cada vez más sobre los sistemas, o sea que tiene un impacto cada vez más grande sobre los sistemas. Y este desafío tiene que ver con que el hombre necesita que funcionen los ecosistemas, no es solamente una cuestión filosófica de decir, bueno, preservo los sistemas. Necesitamos preservar las funciones de los ecosistemas. Los sistemas ecológicos brindan una serie de elementos al hombre como bienes
que pueden ser los alimentos, la ropa, distintos materiales que utilizamos, y también brinda servicios que tienen que ver con los procesos que suceden en el sistema. Por ejemplo, un servicio que utilizamos es la energía del viento o, por ejemplo, la depuración del agua en los humedales. Entonces, estos servicios que se le brindan al hombre, a su vez, al utilizarlos, por ejemplo, explotando especies para su consumo o haciendo uso de la tierra para los cultivos o para vivir en las ciudades, o utilizar, por ejemplo, distintos nutrientes como minerales, produce cambios, produce un efecto sobre estos sistemas ecológicos. Y al producir este efecto, puede a su vez afectar los bienes y servicios que va a recibir. Por ejemplo, la utilización del agua de los ríos como lugar a donde tirar a los desechos hace que el agua se contamine. Entonces, no vamos a tener más agua potable. Entonces, como el hombre está teniendo cada vez un efecto mayor sobre los sistemas, es que tiene que hacer ese uso con mayor responsabilidad, con mayor conocimiento de cómo está funcionando, para evitar justamente que nos quedemos sin esos bienes y servicios que necesitamos. Les había dicho que en la segunda parte de esta clase lo que íbamos a empezar a abordar era en qué consiste el diseño de un proyecto de investigación, en particular en ecología. Habíamos dicho que, como en el método científico, partimos de una pregunta que queremos responder. Esta pregunta que queremos responder puede haber surgido de distintas observaciones en la naturaleza o de la historia natural de alguna especie, por experimentos previos que nos dieron resultados que dieron lugar a otras preguntas. También la pregunta puede surgir de alguna teoría y que yo quiera ver si funciona en un sistema particular, de la observación de determinados patrones, o sea, hechos que se repiten en la naturaleza, como por ejemplo que los distintos organismos que viven en las comunidades intermareales adheridas a las rocas en la orilla del mar, son reemplazados según la altura, donde llega la marea viven determinadas especies, donde llega menos la marea viven otras, hay como una distribución en el espacio, esos patrones se repiten en muchas costas y entonces uno se preguntaría, bueno, ¿qué es lo que hace que a cierta altura haya una especie y más arriba, a donde ya no llega el agua, haya otras especies? Bueno, de ahí podría surgir que yo voy a hacer una investigación para contestar esa pregunta. ¿A qué se debe ese patrón? Entonces, uno tiene una pregunta y casi siempre tiene en mente una posible respuesta a esa pregunta. Y eso es lo que llamamos la hipótesis. O sea, la hipótesis se plantea como la posible respuesta a la pregunta, o sea, algo que nosotros creemos que es verdad. Pero las hipótesis muchas veces no se pueden poner a prueba directamente, incluso las hipótesis pueden ser teóricas. Entonces, las hipótesis en nuestros sistemas las vamos a probar a través de las predicciones. Las predicciones son las consecuencias observables de la hipótesis en el sistema de estudio. O sea, si mi hipótesis es verdad, entonces en este sistema tiene que pasar tal cosa. Y esa tal cosa que digo que va a pasar tiene que ser algo que yo pueda medir, que yo pueda observar. No puede ser teórica una predicción. Y esto entonces muestra que hay una deducción lógica entre la hipótesis y la predicción. Les repito, si mi hipótesis es verdad, entonces tiene que pasar tal cosa en el sistema que yo estoy estudiando. Esa es la relación que hay entre una hipótesis y su predicción. A veces uno tiene varias hipótesis alternativas. Se puede decir, bueno, esta es mi pregunta y puede ser que pase tal cosa o pase tal otra. Eso es bastante sano, porque hace que uno no esté agarrado, aferrado a que tiene que ser verdad lo que se planteó. O sea, si tiene hipótesis alternativas, bueno, voy a probar varias cosas y a ver cuál es la que se cumple. Y también
tendría que tener para estas hipótesis alternativas distintas predicciones para poder distinguir a ver cuál es la hipótesis que se está verificando o no, que no la puedo rechazar. Yo creo que deben haber visto cuando estudiaron el método científico que uno no verifica las hipótesis, sino que lo que puede llegar a hacer es decir, bueno, por ahora la puedo mantener, no la puedo rechazar. Bueno, ya empezamos con algunas de las etapas de un trabajo de investigación. El planteo de la pregunta, la formulación de las hipótesis como respuesta a la pregunta, la formulación de las predicciones como consecuencias observables de las hipótesis. Ahora lo que vamos a empezar a ver es el diseño, o sea, una vez que yo tengo las predicciones, ¿cómo voy a hacer para ponerlas a prueba en el sistema de estudio? O sea, qué datos voy a tomar y cómo los voy a tomar. Bueno, luego de esto vendría la ejecución, o sea, ir a tomar los datos, el análisis estadístico, interpretar estos resultados e informarlos. O sea, son distintas etapas, cada una de ellas es importante porque si estoy planteando una hipótesis que no tiene ningún sentido, el trabajo no va a ser útil. Si yo me equivoco en formular las predicciones de las hipótesis, voy a estar sacando conclusiones que no son correctas. Si no tomo los datos que realmente me sirven para poder poner a prueba mis predicciones, también el estudio va a fallar. Bueno, después de ejecución es cómo estoy tomando los datos, si me equivoco, de que de golpe anoté un dato y era otro, también va a afectar, pero con todo, cuando uno hace la ejecución, podría llegar a hacer de vuelta o eliminar algún dato equivocado. Lo mismo con un análisis estadístico. Uno puede rehacer el análisis o cambiar de método. Sin embargo, es importante tener de entrada pensado cuál va a ser el método que yo voy a utilizar para analizar a mis datos. O sea, ya tener en mente el análisis estadístico, porque eso va a influir sobre cuáles van a ser los datos que yo los voy a tomar. Bueno, por último, la interpretación y el informe de resultados, estas cosas se pueden rehacer. Muchas veces, de hecho, cuando uno publica un trabajo, los revisores del trabajo le hacen una interpretación distinta a la que uno tenía originalmente. Vamos a empezar por analizar los tipos de preguntas que uno puede tener. Por ejemplo, puede ser, ¿qué especies componen una comunidad acuática de determinada zona de la región pampeana? Otra pregunta sería, ¿qué relación hay entre la presencia de las distintas especies de esta comunidad y las características ambientales? Por ejemplo, ver dónde esta especie está en los lugares más cerca de la costa, esta especie está más al medio, esta especie está en los lugares donde hay determinada planta como junco, esta donde hay totora. O sea, una relación entre la presencia de la especie y alguna característica particular del ambiente. Y por último, otro tipo de pregunta sería, ¿qué determina la relación entre las especies y el ambiente? O sea, no solamente ver qué relación hay, o sea, si esta especie está más cerca de la costa o más lejos de la costa, sino el por qué está más cerca o más lejos de la costa. Entonces, este tipo de preguntas son diferentes y también se supone que tendrían que hacerse en determinado orden. Si yo no tuviera la menor idea de qué especies componen la comunidad acuática, tiene sentido ya que me plantee qué determina la relación entre las especies y el ambiente. O sea, la primera apuntaría a tener un conocimiento del sistema que estoy estudiando a secas y que permitiría plantearse preguntas de otro nivel. Entonces, otra cosa es si tiene sentido formular hipótesis para las tres. O sea, si yo no sé qué especies componen una comunidad, tiene sentido que plantee una hipótesis, bueno, voy a encontrar a fulanita, menganita. Tal vez si supiera las características del cuerpo de agua, diría, bueno, yo voy a esperar a encontrar las especies que están en cuerpos de agua parecidos que son en los alrededores. En ese caso quizá habría una hipótesis. Pero muchas veces cuando es un estudio descriptivo de esta forma, no necesariamente voy a plantear una hipótesis. En cambio, en el caso de las otras dos, sí se pueden plantear hipótesis.
en cuanto a qué voy a hacer para contestarlas, también va a ser diferente. El tipo de diseño para poner a prueba cada una de estas preguntas va a ser diferente. En el diseño del primero uno podría hacer un muestreo en el que saque muestras y describa las distintas especies. En el otro caso uno tendría que tomar los datos de la presencia de las especies y tomar datos de las características del ambiente, como, no sé, si está cerca o lejos de la costa, temperatura, salinidad. Y en el otro caso tendría que tomar algunos otros datos para saber qué es lo que determina esta relación. Vamos a analizar un poquito más cuál es la relación entre una hipótesis y la predicción, porque con esto hay muchísimos errores. Llegamos a tesis doctorales en que están planteadas mal las hipótesis y las predicciones. Si por ejemplo tengo la pregunta de por qué la planta Plantarius crece en determinados sitios y en otros no, mi hipótesis puede ser que el pH del suelo influye sobre el crecimiento de las plantas. O sea que sería el pH el determinante de que crezca en un lado o no crezca en otro. Pónganle que entonces yo planteo mi predicción, es que en las zonas de pH ácido las plantas crecen menos que en las de pH neutro o alcalino. ¿Esto les parece correcto? Volvemos a la relación que tiene que haber entre la hipótesis y la predicción. Si el pH del suelo influye sobre el crecimiento de las plantas, entonces en las zonas de pH ácido las plantas crecerán menos que en las de pH neutro o alcalino. Esto es incorrecto, porque puede influir el pH del suelo, pero ser que el pH ácido favorezca a las plantas, no que las haga crecer menos. Entonces, esta predicción es incorrecta. La predicción correcta es que el crecimiento va a ser diferente en zonas que tengan distinto pH. Presten atención a esto, porque a lo largo de toda la carrera van a tener que plantear hipótesis y predicciones, y para poder poner a prueba una hipótesis a través de la predicción, tiene que haber una relación correcta entre estas dos. Fíjense que si yo hubiera ido a poner a prueba mi predicción 1 en la naturaleza y me encontraba con que las plantas crecían más en las zonas ácidas, la hipótesis era cierta porque el pH había influido, y sin embargo yo iba a decir que mi hipótesis era incorrecta porque mi predicción no se cumplió. Bueno, otra cosa vamos a tener en cuenta cuando hablemos del diseño es a qué llamamos la variable respuesta y a qué llamamos la variable explicativa. La variable explicativa es aquella variable a la cual le estamos asignando el tener un efecto sobre la que llamamos variable respuesta. O sea, el pH del suelo me explica el crecimiento de las plantas. Creo que esto igual lo vieron en biometría. Bueno, una vez que teníamos planteadas las hipótesis y predicciones, tenemos que ir a la naturaleza a comparar, a ver si lo que sucede coincide con lo que yo espero de acuerdo a mis predicciones. Hay una alternativa que es generar experimentalmente distintas condiciones, o sea, manipular mi variable explicativa, o, si no, medir bajo distintas condiciones. Por ejemplo, ir y generar distintas condiciones de pH, o ir y medir en el terreno cómo es el crecimiento de las plantas en sitios con distinto pH. Hubo bastante polémica acerca de lo que uno podía llegar a considerar lo que es un experimento. O sea, qué es hacer un experimento para poner a prueba las predicciones de las hipótesis. Por ejemplo, Krebs, que ya se los nombré hace un rato, considera que un experimento es cualquier diseño que para poner a prueba las predicciones de una o de varias hipótesis. O sea que para Krebs se puede basar en comparar la variable respuesta bajo distintos valores de la variable explicativa. A esto otros autores lo llamaron
experimento observacional, porque está basado en observaciones y no implica la manipulación de la variable explicativa. Hyston, Hulbert consideran que para que sea un experimento hay que manipular a la variable explicativa, o sea que uno tiene que generar distintas condiciones de esta variable. Para evitar tanta polémica terminaron llamando experimento manipulativo cuando uno hace una manipulación y experimento observacional cuando se basa nada más que en observaciones. Es bastante de uso común hablar de experimento cuando uno hace un experimento manipulativo. Vamos a verlo esto con un ejemplo. Teníamos la hipótesis de que el pH ácido afecta, en este caso ya le estoy diciendo, negativamente el crecimiento de las plantas. Y la predicción es que en condiciones de pH bajo las plantas crecerán menos. Con el método observacional, ¿qué voy a hacer? Voy a ir a lugares donde haya pH bajo, a lugares donde haya pH alto y voy a medir el crecimiento del pasto. Si hago un experimento, voy a tener macetas en donde yo genere condiciones del suelo ácidas y condiciones del suelo, por ejemplo, neutras o alcalinas. También lo que mido es el crecimiento del pasto. Y entonces, de acuerdo a la predicción, lo que tendría, si mi hipótesis se mantiene, debería crecer menos donde hay menor pH. Ahora, ¿qué diferencia hay entre hacer un experimento manipulativo y un método puramente observacional? Pónganle que el pH sea bajo en determinados sitios porque hay acumulación de hojarasca que al descomponerse genera condiciones de acidez. Por otro lado, la hojarasca puede tapar la luz. Entonces, están afectando al crecimiento del pasto no solamente el pH, sino también la luz. En un experimento observacional, uno no puede separar el efecto de estos dos factores, de la luz y del pH sobre el crecimiento. Eso es, en cierta medida, la ventaja que tiene un método experimental frente a un método observacional. Bueno, vamos a avanzar con lo que es el diseño de un experimento o de un estudio. Puede ser un experimento observacional o un experimento manipulativo. Una de las primeras cosas que uno se tiene que plantear es que tiene que conocer el sistema y tiene que conocer a las especies involucradas. Tiene que saber, por ejemplo, si yo estoy en un lugar donde llueve, no llueve, si hay acidez del suelo, si no hay acidez del suelo, si es un sistema con muchas especies, con pocas especies, si una especie, por ejemplo, que yo estoy estudiando, cuándo es abundante, en qué lugares habita, algunos datos previos a hacer un experimento sobre el sistema. Uno no puede caer como si fuera un planeta deshabitado a ponerse a hacer experimentos. Por otro lado, tenemos que decidir cuál va a ser la variable explicativa, o sea, qué es lo que yo considero que va a ser la causa de lo que sucede con mi variable respuesta. Entonces, acá voy a definir lo que son los tratamientos que también ustedes vieron en biometría, de qué se trata. En los ejemplos que les estaba dando, la variable explicativa era el pH. Los tratamientos podrían tener varios valores de pH diferentes, o podría ser que simplemente compare acidez contra no acidez. O sea, teniendo una misma variable explicativa que es el pH, puedo plantear distintos tipos de tratamiento, no necesariamente es una sola la alternativa. Por otro lado, tiene que haber un control. ¿El control qué significa? Es el tratamiento en el cual no se modifica la variable explicativa. Mide qué pasa si no hay tratamiento. Es necesario hacer un control para poder evaluar que haya diferencias por azar o por efectos ajenos a los evaluados. Puede ser que yo ponga las plantas con pH ácido y no crezcan,
pero resulta que esas plantas vinieron defectuosas, habían tenido deficiencias de nutrientes, les pasaba algo y no crecen simplemente porque no tienen capacidad de crecer y no por el pH. Entonces, si yo tengo un control en donde le doy un pH neutro o un pH más alcalino y veo que tampoco crecen, entonces me doy cuenta que el problema no es el pH ácido. O sea que lo que estoy haciendo es poner a prueba la capacidad que tienen las plantas de crecer independientemente de la condición que haya de pH. Bueno, acá les voy a poner un ejemplo también con ratones, en que supóngase que la hipótesis es que una especie de roedor es dominante y frena el crecimiento poblacional de una especie que es subordinada. Entonces, lo que se hace es un experimento en donde se captura a la dominante y se la saca del sistema y se ve cuál es la respuesta de la subordinada. A lo largo del tiempo, uno esperaría que la especie subordinada, al estar liberada de la competencia por la dominante, podría llegar a crecer. Entonces acá tendríamos la curva roja, sería el resultado de cómo cambia la abundancia de la especie a lo largo del tiempo en el lugar a donde saqué a la especie dominante. Sin embargo, yo si no hubiera hecho un control estaría re contenta diciendo cómo se me cumplió la predicción. Sin embargo, capaz que hice un control y resulta que pasó exactamente lo mismo. O sea que no puedo atribuir este crecimiento de la especie subordinada a haber removido la dominante, porque igual hubiera aumentado que no la saque. También podría pasar al revés, que yo después de la remoción de la dominante viera que la especie subordinada disminuye su abundancia y diría, uy, entonces le erré mal en el planteo de mi hipótesis. Sin embargo, si hago un control, veo que en el control baja todavía más. O sea que en realidad hubo un efecto de la remoción de la dominante que hizo que disminuya menos la abundancia. O sea, acá está mostrando cuál es la importancia entonces de tener controles. O sea, comparar el resultado de mi tratamiento con el resultado si no hubiera hecho este tratamiento. Hay algunos casos en los que se plantean varios tratamientos distintos y entonces a lo que uno le interesa más que nada es comparar los resultados entre tratamientos, no solamente contra un control. Hay un tipo de controles particulares que son los llamados los controles de procedimiento. Estos controles de procedimiento a lo que llevan es a tratar de controlar por efectos que puede producir la manipulación. Hay experimentos clásicos sobre predadores, por ejemplo, también otra vez sobre ratones. Se trata de ver qué pasa si yo hago que le evito el acceso de predadores y cuál es la respuesta de abundancia de los roedores. Entonces, para eso tengo que hacer cercos para evitar que entren. Entonces, pero si hago un cerco para un predador terrestre, que puede ser postes y alambrado, evito que entren los predadores terrestres, no sé, los gatos monteses, supóngase. Pero al hacer estos cercos, estoy poniendo unos postes y estoy poniendo lugares donde las aves se pueden posar. Y las aves también son predadoras de ratones. Entonces yo estoy aumentando el efecto de la predación de las aves. Entonces el resultado que voy a ver no va a ser el de haber excluido a los predadores terrestres solamente, sino que también va a ser el resultado de haber aumentado la predación por predadores aéreos. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Tendría que generar, por ejemplo, postes, pero sin excluir a los predadores terrestres para poder medir el efecto de las aves. Entonces, uno ahí podría separar lo que es el efecto del predador terrestre y el predador aéreo. También en sistemas acuáticos muchas veces se utilizan jaulas, por ejemplo, para excluir especies, pónganle para excluir predadoras de herbívoros de algas, se encierra las algas para evitar la presencia del herbívoro. Pero a su vez estas jaulas en donde se las encierra pueden producir sombreado y reducir la circulación de agua. Entonces lo que uno tendría que tratar de hacer es generar condiciones de las jaulas, pero que no excluyan al herbívoro
para tratar de controlar por este efecto, que es simplemente el resultado de la manipulación. A veces se habla en este caso de lo que sería un tratamiento oculto. El tratamiento oculto es un tratamiento que surge de la manipulación y que en realidad no es el que uno está queriendo poner a prueba. Bueno, otra cosa que tengo que hacer es definir cuáles son mis unidades experimentales, o sea, aquellas unidades a las cuales le voy a aplicar el tratamiento. Esto es válido para los experimentos manipulativos. Una unidad experimental debe ser independiente y entonces le tengo que aplicar el tratamiento en forma independiente a cada unidad experimental. A su vez, le tengo que leer la respuesta a las unidades independientes. O sea que son unidades independientes sobre las que se aplica el tratamiento y unidades independientes sobre las que se lee la respuesta del tratamiento. En el ejemplo del pH, si yo pongo una planta por maceta, la unidad experimental va a ser la planta. Ahora, si yo pongo varias plantas por maceta y le aplico el suelo con pH a la maceta, todas las plantas de una maceta forman la misma unidad experimental, porque les estoy aplicando el tratamiento a todas juntas. Si por ejemplo me equivoqué y en vez de poner un pH 5 como tenía que poner, le pongo un pH 3 o 2 y se mueren, todas las plantas de la maceta van a ser afectadas de la misma manera. No son independientes. También el crecimiento de una planta influye sobre el crecimiento de otra, o sea que las plantas metidas en una maceta no pueden ser consideradas independientes. Lo cual no quiere decir que no le pueda medir el crecimiento a cada una de ellas. Pero cuando analice los resultados voy a tener que tener en cuenta que todas esas plantas no eran independientes, estaban metidas en una misma maceta. Otro aspecto muy importante cuando hago un experimento es que tiene que haber réplicas, o sea que tiene que haber varias unidades experimentales a las cuales le estoy aplicando el mismo tratamiento. Y esto, otra vez, como los controles, sirven para poder tener una idea de cuáles son los efectos que pueden haber sido debidos simplemente por azar. Por azar puede ser que en los lugares donde puse pH ácido las plantas crecieron más y en los lugares donde no era ácido crecieron menos, pero o al revés, donde crecieron menos con menos pH o más con pH más alcalino. Si yo tengo solamente una maceta que le apliqué el pH ácido y una maceta control, el resultado puede ser simplemente por azar. En el caso del método observacional, lo que estaríamos hablando es definir cuáles serían las unidades muestrales, o sea, unidades independientes a las que le asigno la pertenencia a un nivel de tratamiento. ¿Qué quiero decir con esto de asigno la pertenencia a un nivel de tratamiento? Quiere decir que yo digo, bueno, esta porción del suelo corresponde a pH ácido, a mi tratamiento pH ácido. Esta porción del suelo corresponde a un tratamiento control. Y en estas distintas porciones del suelo que considero como mis unidades muestrales es donde voy a leer el crecimiento de las plantas. Por ejemplo, ahora salimos del pH y hablamos del efecto de la herbivoría sobre el crecimiento de las plantas. Hay muchos experimentos sobre el tema de la herbivoría. Entonces, si yo tuviera sectores que tienen herbívoros y sectores que no tienen herbívoros, ahí mi unidad experimental sería cada sector, porque la ausencia o presencia del herbívoro es a nivel del sector. Ahora, si yo pudiera ver para cada planta si fue ramoneada o no, o sea, podría tener signos en las hojas de que fueron masticadas, ahí la unidad experimental sí podría ser cada una de las plantas. En este caso, para el método observacional, también tiene que haber réplicas, o sea, tendría que tener varias unidades muestrales con el mismo tratamiento, buscar varios sitios con pH ácido, varios sitios con pH neutro o alcalino. Ahora vamos a pasar a cómo aplico los tratamientos.
Por ejemplo, para generar condiciones de acidez, yo podría regar con agua con distinto pH, podría agregar alguna sustancia que acidifique el suelo, podría poner hojarasca que al descomponerse va a generar condiciones de acidez. Esto de cómo aplico los tratamientos es importante porque va a influir sobre cómo va a ser la respuesta y los tiempos en los que voy a observar la respuesta. Quizá no es lo mismo haber regado con agua con distinto pH que agregar alguna sustancia que va a producir un efecto en un tiempo más largo. También tengo que ver en qué momento voy a hacer el experimento, esto sobre todo para experimentos de campo, y cómo voy a ubicar a las unidades experimentales en el espacio. Por ejemplo, si tengo macetas, tengo un invernadero, ¿cómo las voy a poner? ¿Cómo las voy a distribuir en el invernadero? Si es en el campo y estoy haciendo un experimento de campo, tendría que ver, bueno, a dónde aplico los tratamientos, si tengo que dejar un espacio entre un tratamiento y otro, porque los organismos se pueden mover entre tratamientos. O sea, hay que tener un montón de consideraciones acerca de cómo se distribuyen estas unidades experimentales en el espacio, de manera de garantizar la independencia. También tengo que ver, bueno, cuánto va a durar el experimento y en qué momento se puede empezar. Si, por ejemplo, yo quiero hacer un experimento que la respuesta tenga que ver con reproducción, me tengo que fijar de hacer el experimento durante el periodo en el que hay reproducción. O en el caso de las plantas, si la zona es de clima frío, tendría que ver hacer el experimento en el periodo de crecimiento de las plantas, no lo podía hacer en pleno invierno. Después también, si estuviera con el tema del pH, podría ser cada cuánto, si una vez regué con agua con pH ácido, tendría que ver si voy a volver a regar con pH ácido o lo hice al principio y después lo dejo. Ahora, acá me acordé que este tratamiento, por ejemplo, para generar pH ácido, yo tengo que regar con agua o para generar distintas condiciones de pH. Pero fíjense que al aplicar el tratamiento pH también estoy aplicando un riego. O sea que acá tendría que tener un control de procedimiento que sea con agua neutra. Tengo que regar a todas, no solo a las que les voy a generar acidez. Bueno, en un estudio observacional yo no puedo decidir el cómo hago el arreglo espacial de los tratamientos. Esto viene dado. Sí puedo ver cada cuánto mido y durante cuánto tiempo voy a medir. Esto de decidir cuánto dura un experimento es importante. O sea, no vale hacer el experimento hasta que me dé algún resultado o interrumpirlo cuando veo que me dio bien. O sea, uno a priori tiene que decir, bueno, yo espero encontrar un resultado al cabo de tal tiempo. Bueno, Hulbert en un trabajo da algunos ejemplos de cómo asignar los tratamientos a las unidades experimentales. Esto también sería válido para experimentos manipulativos. Una forma, que siempre se les dice en biometría, sería totalmente al azar. Pero hay veces en que el ambiente tiene alguna variabilidad sistemática, por ejemplo, un gradiente en la montaña de altura, en que conviene distribuir a los tratamientos en forma sistemática, de forma que tenga representados todos los tratamientos a lo largo de todo el gradiente. En ese caso, un diseño puramente al azar no sería tan conveniente. Otro diseño bastante común que creo ya deben conocer de biometría es el diseño en bloques. O sea, por ejemplo, en la parte baja de la montaña yo pondría mis dos tratamientos, en la parte intermedia mis dos tratamientos y en la parte más alta también mis dos tratamientos. Hay veces en que uno hace un experimento en que tiene unidades experimentales independientes, pero al generar la condición experimental hace que dejen de ser independientes. Esto es bastante típico en experimentos en donde se cría algo a determinada temperatura. El caso de peceras. Yo quiero ver el efecto de la temperatura sobre el desarrollo de peces y tengo un termostato que alimenta las peceras a determinada temperatura y otro que alimenta las peceras a otra temperatura. Entonces, al conectarlas al mismo aparato, todas las unidades experimentales de cada tratamiento dejaron de ser independientes.
También hay bastantes experimentos con aves en que se ve el tiempo de eclosión de los huevos con temperatura, y el problema es que es muy difícil tener una estufa para cada huevo. Entonces, necesariamente uno termina poniendo varias unidades experimentales, señal los huevos, en la misma estufa. Y hay una cierta pérdida de independencia. La cuestión es tener claro que puede pasar que esos huevos estén afectados de la misma manera por la estufa en la que están. Otro aspecto que hay que garantizar, aparte de la independencia de las unidades experimentales, es lo que llamamos el intercalamiento. Un ejemplo típico es un experimento en invernadero en que yo tengo una ventana. Pero pónganle que quiero ver el efecto del pH y pongo todas las plantas que están en pH ácido cerca de la ventana y las plantas que del control las pongo más lejos. Por acá tengo un efecto del pH, pero también tengo un efecto de la luz. O sea que esto sería un diseño incorrecto. Lo correcto sería alternar de manera que todos los tratamientos tengan las mismas condiciones de luminosidad, estén afectados por mayor luz y por menor luz. También tenemos que definir cuál va a ser la variable respuesta, o sea, qué es lo que vamos a medir para poner a prueba nuestra predicción. O sea, qué es lo que mido para evaluar el efecto de los tratamientos. Por ejemplo, si estoy viendo un tóxico, podría ver el porcentaje de supervivencia de una determinada especie. Si estoy viendo el pH, podría ser el crecimiento promedio por maceta o podría ser la tasa fotosintética por maceta. Si es el efecto de un competidor, la variable respuesta podría ser el crecimiento poblacional. Si estoy analizando el efecto del calentamiento global, la variable respuesta podría ser la distribución de las especies. Bueno, hasta ahora vimos distintos elementos del diseño. Ahora vamos a centrarnos un poquito en las distintas escalas que puede haber, tanto en el espacio como en el tiempo. Podemos distinguir principalmente los experimentos de laboratorio con los experimentos de campo. En laboratorio, uno puede tener las condiciones más controladas, puede generar las condiciones experimentales en forma más precisa. También puedo medir las variables respuestas y generar en forma más precisa, pero tiene la desventaja de que muchas veces son poco realistas, o sea, lo que yo encuentro en el laboratorio tal vez no se cumpla en condiciones de campo. Experimentos clásicos de laboratorio en ecología fueron los experimentos de Gauss con paramecios para describir la competencia, pero Gauss no podría haber hecho estos experimentos con cualquier tipo de organismo, o sea que un experimento de laboratorio está condicionando con qué especie se puede llegar a trabajar. Hay, por eso, muchas veces lo que se llaman especies modelo, son especies pequeñas que en general son de ciclo de vida corto, fáciles de criar, por ejemplo las moscas, la drosófila es una especie modelo. También, bueno, los experimentos en maceta para evaluar el efecto de nutrientes o el del pH serían experimentos semejantes a los de laboratorio. Por otro lado, hay muchos experimentos que se realizan directamente en el campo. En el campo hay muchas variables que varían al azar. Por ejemplo, en el laboratorio yo puedo decir cambio la temperatura, pero mantengo todas las demás condiciones iguales para todos los tratamientos. En el campo va a llover o no llover, va a ser frío, va a ser calor. Hay muchas variables que fluctúan al azar. Y la que va a cambiar en forma controlada va a ser la variable que yo manipulo. Pero tampoco es tan fácil aplicar tratamientos en condiciones de campo. O sea, son bastante más costosos y bastante trabajosos. Va a tener menos precisión también en poder evaluar los resultados, en las medidas, pero por otro lado, lo que me suceda en el campo va a tener más realismo, o sea, es lo que yo puedo ver que está pasando en la naturaleza. O sea, cuando yo vea algo que sucede, digo, bueno, se puede deber al efecto del pH, por ejemplo, o al efecto del competidor. Bueno, experimentos típicos de campo tienen que ver con la competencia, por ejemplo, remover una especie, evaluar el efecto sobre otra.
o agregar nutrientes en porciones del terreno, sería otro ejemplo. El tema acá, bueno, en el campo muchas veces se hacen experimentos a nivel de población y necesariamente implica una variable espacial más grande y una variable temporal también. Si yo quiero ver el efecto de una población sobre otra, tiene que pasar un tiempo hasta que vea ese resultado. También los estudios que yo realice pueden involucrar distintos niveles de organización. Puedo analizar respuestas individuales, como por ejemplo estudio de comportamiento parental de las aves, o puede involucrar a escala de poblaciones, que como les decía, va a llevar más tiempo y va a necesitar cubrir una escala espacial temporal más larga. También puede ser a escala de comunidades, por ejemplo, ver el efecto de la acacia negra sobre comunidades de bosque nativo. También se podría estudiar el efecto en laboratorio de distintas condiciones sobre la germinación de la acacia negra. También hay estudios que son ya a nivel de ecosistema. Esto implica una escala espacial muy grande y en general, cuando se trabaja en este nivel, es bastante complicado el tener réplicas, porque es difícil encontrar varios ecosistemas semejantes, aparte a veces hay una cuestión ética de cómo se aplica tratamientos. Acá en la figura hay un ejemplo en que se quería ver el efecto de macrófitas sobre eh, determinadas comunidades en un lago en Japón. Entonces lo que se hizo es excluir, hacer como una clausura dentro de este lago y analizar los resultados. Pero estas clausuras, fíjense, bueno, uno puede tener un tratamiento y puede tener un control, pero no puede tener varias réplicas. Esta clausura era de 10 hectáreas y para disminuir las perturbaciones exteriores y protegía el crecimiento de macrófitas. Entonces veía cuáles eran los resultados. O sea, como que ven, uno puede llegar a hacer diseños en los distintos niveles, pero cada uno va a tener unas complejidades diferentes.